Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? El mensaje que les traje hoy es ¿qué debemos entender de la ley? Lo que debemos entender de la ley es que no podemos cumplirla nunca la ley a rajatabla, tal cual está. Vamos a leer en Romanos 32 y leemos: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Consideré esto como un mensaje personal del apóstol Pablo y solo confié en las palabras que escogí. Pero después de que mis lágrimas se secaron, no podía continuar mi vida de fe. Vamos a ver qué nos dice Dios Todopoderoso. En la fe, uno debe centrarse en la realidad. Participar en rituales religiosos no es fe. ¿Cuántas costumbres religiosas cumples? ¿Cuántas veces te has rebelado contra la palabra de Dios y has tomado tu propio camino? ¿Cuántas veces has puesto en práctica la palabra de Dios porque eres verdaderamente considerado con sus cargas y debes cumplir su deseo? Entiende la palabra de Dios y ponla en acción. Sé una persona de principios en tus acciones y hechos. Esto no es acatar reglas o hacerlo de mala gana para alardear. Más bien, esta es la práctica de la verdad y vivir por la palabra de Dios. Solo una práctica como esta satisface a Dios. Cualquier costumbre que le agrade a Dios no es una regla, sino una práctica de la verdad. Entonces, cada vez que cometía pecado de manera repetitiva, me di cuenta que tenía pecados en mi corazón. Amén. Y que era imposible vivir por la ley, porque no es solamente lo que hagamos de corazón para afuera, sino también lo que pensamos lo que tenemos en nuestro corazón. Lo que estamos pensando ya es un pecado hacia Dios sin que lleguemos a concretarlo. Por eso es algo que es imposible casi de realizar, de vivir por la ley a rajatabla. Entonces uno cae en la cuenta de que no puede soportar ese dolor que tenemos tan grande en nuestro corazón a no poder cumplir la ley como debe ser. Pero no podemos descartar la ley porque confiamos en que nos fue dada para ser obedecida, amén. Pero es muy difícil cumplirla al pie de la letra, como dije anteriormente, por no decir imposible. Veamos lo que nos dice Dios Todopoderoso. La Biblia incluye varias partes, pero no solo hay profecía o solo la obra de Jehová o las epístolas paulinas. Debes saber cuántas partes incluye. El Antiguo Testamento consta de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, etc. Y también los libros de profecía que escribieron los profetas. Finalmente, el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. Registra la obra de la era de la ley dirigida por Jehová, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Es un texto exhaustivo de toda la obra de la era de la ley. El Antiguo Testamento de la Biblia registra principalmente la obra de Jehová de guiar a Israel. Su uso de Moisés para llevar a los israelitas fuera de Egipto, quien los liberó de los grilletes de Faraón y los llevó al desierto, tras lo cual entraron en Canaán. Y todo lo siguiente fue su vida allí. Todos los demás son relatos de la obra de Jehová a lo largo y ancho de Israel. Todo lo registrado en el Antiguo Testamento es la obra de Jehová en Israel. La obra que él llevó a cabo en la tierra en la que hizo Adán y Eva. Desde el nacimiento en que Dios comenzó oficialmente a guiar a las personas sobre la tierra después de Noé. Todo lo registrado en el Antiguo Testamento es la obra de Israel. ¿Y por qué no se registra ninguna obra más allá de Israel? Porque esa tierra es la cuna de la humanidad. En principio, no había otros países además de Israel, y Jehová no obró en ningún otro lugar. De esta forma, lo que se registra en la Biblia es puramente la obra en Israel en ese momento.
Las palabras habladas por los profetas, por Isaías, Daniel, Jeremías y Ezequiel, sus palabras predicen su otra obra en la tierra, la obra de Jehová, Dios mismo. Todo esto venía de Dios. Era la obra del Espíritu Santo. Y aparte de estos libros de los profetas, todo lo demás es un relato de las experiencias de la obra de Jehová por parte de las personas en ese momento. Hoy en día hay muchos hermanos que mientras leen la ley se dan cuenta de que cada vez que violan la ley en su corazón y violan los 10 mandamientos y pecan de corazón, como había dicho anteriormente, no solamente es hacer lo que nosotros hacemos diariamente, sino también pecar dentro de nuestro corazón. Pensar lo que estamos haciendo también es pecar. Y se convierten en creyentes de la ley, sin darse cuenta. Cuando cumplen la ley se sienten felices, pero cuando no cumplen la ley se sienten mal, tristes y desdichados. Finalmente se convierten en hombres desesperados. Pero si desde el principio se lo hubiera enseñado, no, hay otro significado para la ley. Esto le muestra que usted es una masa de pecado. Usted tiene amor al dinero, amor al sexo opuesto, amor a las cosas bellas que podemos ver. Usted tiene cosas que ama más que a Dios. Usted quiere perseguir las cosas del mundo. No le ha dado la ley. Dios no nos ha dado la ley para que las cumpliéramos, sino para que supiéramos que somos pecadores de corazón. O sea, en nuestro corazón siempre somos pecadores. Para eso nos dio la ley. No es para que la cumplamos a rajatabla, sino para que sepamos lo que está bien y lo que está mal. Y para que sepamos también de que somos pecadores en nuestro corazón. Vamos a ver qué nos dice Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: el Señor Jesús ha perdonado los pecados de la humanidad. Pero eso no significa que el hombre no tenga pecado. Eso no significa que el hombre haya sido liberado del control de sus pecados o que haya alcanzado la santidad. El Señor Jesús perdona los pecados del hombre. ¿A qué se refiere realmente el pecado en este contexto? Se refiere al adulterio, al robo, etc. Cualquier cosa que infrinja las leyes, los mandamientos o las palabras de Dios es pecado. Cualquier acción que se resista, condene o juzgue a Dios también es pecado. Cualquier blasfemia contra Dios es pecado. Un pecado que no puede ser perdonado. En la era de la gracia, el Señor Jesús se sacrificó por los pecados de la humanidad. Solo aquellos que oraron al Señor y se arrepintieran no serían condenados o muertos. Es decir, Dios ya no los vería como pecadores. El hombre que era perdonado de sus pecados podía orar directamente al Señor y participar de su gracia. Este es el verdadero significado de los pecados son perdonados. Aunque los pecados del hombre han sido perdonados, debido al sacrificio del Señor Jesús, eso no significa que haya dejado de pecar y de resistirse a Dios. La naturaleza pecadora del hombre todavía permanece, así que aún puede resistirse y traicionar a Dios y tenerlo por su enemigo. Dejamos de ser pecadores cuando nos damos cuenta de que no podemos cumplir la ley a rajatabla, que debemos avanzar, dejar la era de la ley, porque eso ya pasó hace muchísimo tiempo, pasó hace miles de años. Debemos saber que cuando Jesús se sacrificó por nosotros, nos permitió poder orar y arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, en la era del reino, lo que debemos hacer es aceptar a Dios Todopoderoso, aceptar su palabra, someternos a su juicio y dejar que nos perfeccione para poder renunciar de una vez por todas a nuestra naturaleza satánica. Bueno, eso es lo que le tenía hoy para entender un poquito más sobre todo lo que es la palabra de Dios, para poder compartir lo que tenía para ustedes.
Ahora vamos a escuchar un himno de la palabra de Dios que está muy lindo y se titula ¿Quién entendería la voluntad de Dios? Le di al hombre la raíz de su vida, le proveí del sustento material, y aún así no está satisfecho con esto, y pide entrar a mi reino. Pero ¿cómo podría entrar sin un precio pagar? Sin estar dispuesto a dar su devoción abnegada. Yo guío al hombre hacia la era actual. Así él existe en este estado actual, viviendo en la guía de mi luz, viviendo en la guía de mi luz. De lo contrario, ¿quién conocería su futuro? ¿Quién entendería mi voluntad? A las demandas del hombre yo agrego condiciones. Esto es acorde con la ley natural. En lugar de pedirle algo, yo le pongo al hombre requisitos para que mi reino en esta tierra sea lleno de mi gloria. Oh. Yo guío al hombre hacia la era actual, así él existe en este estado actual, viviendo en la guía de mi luz, viviendo en la guía de mi luz. De lo contrario, ¿quién conocería su futuro? ¿Quién entendería mi voluntad? A las demandas del hombre yo agrego condiciones. Esto es acorde con la ley natural. Bueno, ahí terminó el himno que tenía para compartir. Les saludo con la paz del Señor y nos vemos mañana si Dios quiere por el mismo medio. Y no se olviden de poner me gusta, de compartir este mensaje de bendición para que llegue a muchas personas más y suscríbete a mi canal. Nos vemos, bendiciones y paz.